La especiación. Pero primero una breve explicación antes de dar inicio al tema. ¿Qué es especiación? La especiación es un suceso de formación de linajes que produce dos o más especies diferentes. Este proceso de especiación ha dado origen a una enorme diversidad de organismos y a varias especies de todos los reinos. Esto de forma más clara y entendible, la especiación es como se crea un nuevo tipo de especie, bien sean plantas y animales. La especiación ocurre cuando un grupo dentro de una especie se separa de otros miembros de su familia y desarrolla sus propias características únicas. Y a continuación una breve explicación de ciertos conceptos para que comprendas claramente este video y qué es la especiación. ¿Qué es un gen y un cromosoma? Un gen es la parte del ADN que transmite la información genética. La información genética son las características que se heredan de los padres o progenitores. Los genes se encuentran en los cromosomas, se encuentran en el interior de las células. Estos cromosomas vienen en conjunto de dos o pares, y cada cromosoma contiene cientos o a veces incluso miles de genes. ¿Qué es una especie? El concepto de especie dependerá del autor y el campo en el cual se esté trabajando, pues no se tiene un concepto de especie unificado para todos los campos de la biología. Muchos autores trabajan con el concepto biológico, evolutivo, cohesivo o filogenético. En este caso, para explicar los tipos de especiación, trabajaremos con el concepto biológico de especie y el concepto cohesivo, que es uno de los más amplios. ¿En qué consisten estos conceptos? El concepto biológico de especie consiste en un grupo de individuos fértiles, es decir, aptos para reproducirse con éxito. Sin embargo, estos se aíslan de otros individuos similares. El concepto cohesivo. La especie en el concepto cohesivo es la población de individuos más inclusiva y define la especie en términos genéticos y morfológicos. Y se puede aplicar a varios organismos. Teniendo en cuenta esto, empecemos. El primer tipo de especiación que vamos a explicar es la especiación alopátrica. La palabra alopatría viene del griego alos, diferente, y del latín patria, hogar, es decir, hogar diferente. Especiación alopátrica. Ocurre cuando una especie se separa de otra o están aisladas geográficamente, es decir, por una barrera geográfica que puede ser una montaña, un río, una cordillera o un desierto, entre otras. Y esto hace que se aíslen y no se reproduzcan entre sí. Acá ocurre especiación y cada especie se desarrolla de manera diferente por su hábitat o las características genéticas del grupo. Ejemplos de especiación alopátrica. Un ejemplo claro se puede observar en las guacamayas de la parte amazónica de nuestro país y en la parte de la costa del Pacífico en América del Sur. Ambas son poblaciones distintas y por su proceso han evolucionado de manera distinta. Esto es alopatría porque las dos especies están separadas por la cordillera de los Andes. Las dos especies son Ara macao macao y Ara macao cyanoptera. Si observas estas especies morfológicamente son muy parecidas y casi iguales, pero la una difiere de la otra por su proceso de especiación. La primera, Ara macao macao, es de menor tamaño respecto a la otra y en sus alas las plumas cobertoras y medianas secundarias poseen punta verde, mientras que en Ara macao cyanoptera es de mayor tamaño y en sus alas sus plumas cobertoras y medianas secundarias poseen punta azul. Especiación peripátrica. Cuando pequeños grupos de individuos se separan del grupo más grande y forman una especie, esto se llama especiación peripátrica. Al igual que en la especiación alopátrica, las barreras físicas hacen imposible que los miembros de los grupos se crucen entre sí. La principal diferencia entre la especiación alopátrica y la especiación peripátrica es que un grupo es mucho más pequeño que el otro. Las características únicas de los grupos más pequeños se transmiten a las generaciones futuras del grupo, lo que hace que esos rasgos sean más comunes entre ese grupo y lo distingan de los demás. Las moscas de la fruta son un ejemplo de esta especiación, ya que se aventuraron lejos del continente sobre plátanos putrefactos. Estas llegaron hasta una isla, en este caso Hawái. El amplio número de especies de Drosophila en este archipiélago parece haber surgido mediante especiación por migración y diversificación. Muchas de estas especies son propias de una isla, lo que sugiere que son productos de la fecundación de una colonia por muy pocos individuos.
provenientes de una isla próxima. Especiación simpátrica. La especiación simpátrica ocurre cuando no existen barreras físicas que impidan que los miembros de una especie se reproduzcan con otra. Aquí todos los miembros se encuentran juntos los unos con los otros en el mismo lugar. Acá el proceso de especiación se da únicamente por aislamiento ecológico. ¿A qué me refiero con ecológico? Puede ser que una especie cambie su dieta alimenticia, cambie de refugio o que las hembras pongan sus huevos en diferente lugar, así que en el resto de los miembros estas adaptaciones ya estarían generando un proceso de especiación. Un ejemplo de esta especiación son las moscas de la manzana Rhagoletis pomonella, que hace más de 200 años ponían sus huevos en las majuelas y actualmente ponen sus huevos en las majuelas y en las manzanas cultivadas, y por esta razón hubo especiación. Los machos buscan a su pareja dependiendo del tipo de fruta en el que crecieron, es decir que se reproducen los machos de la manzana con las hembras de la manzana únicamente. Especiación parapátrica. En la especiación parapátrica, una especie se extiende a lo largo de una gran área geográfica. Aunque es posible para cualquier miembro de la especie aparearse con otro miembro, los individuos solo se aparean con aquellos en su propia región geográfica. Al igual que la especiación alopátrica y peripátrica, diferentes hábitats influyen en el desarrollo de diferentes especies en la especiación parapátrica. En lugar de estar separados por una barrera física, las especies están separadas por diferencias en el mismo entorno. Ejemplo: los saltamontes australianos del género Bandimenella, el grupo de especies Viatica, son un ejemplo de especiación parapátrica, porque muestran una amplia variación cromosómica con 12 especies o razas cromosómicas conocidas. Han sido examinados por reordenamiento cromosomáticos, caracteres de los genitales externos y morfometría. Con solo 2 excepciones, la mayoría de estos individuos tiene distribuciones parapátricas en un patrón de mosaico dentro de Australia del Sur, pues a menudo forman zonas de contacto estrechas en los límites donde viven, formando nuevos individuos. Esperamos que hayas disfrutado del video y hayas comprendido qué es la especiación y sus diferentes tipos. Muchas gracias.